¿Qué tal, estudiantes? Bienvenidos a una nueva clase. En esta ocasión vamos a observar el tema de relación entre magnitudes angulares y lineales, que tiene que ver precisamente con temas anteriores de movimiento rectilíneo y también con movimiento circular. Estos dos movimientos tienen relación entre sí, tienen ciertas semejanzas. Para eso, recordemos un poco de lo que es el movimiento lineal. El momento o movimiento lineal es una magnitud física derivada de tipo vectorial, es decir, que se mueve en líneas rectas, que describe un movimiento de un cuerpo en cualquier teoría mecánica. En mecánica clásica o física clásica, la cantidad de movimiento se define como el producto de la masa del cuerpo y su velocidad en un instante determinado, mientras se desplaza en línea recta y se calcula con magnitudes lineales, es decir, con líneas rectas. Básicamente, movimiento lineal es cada vez que un cuerpo se mueve en línea recta, ya sea hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo. Lógicamente puede ser con movimiento rectilíneo uniforme que no varía su velocidad o movimiento rectilíneo uniformemente variado cuando su velocidad es cambiada. Y se calcula con magnitudes lineales. Luego tenemos el movimiento circular. El movimiento circular, también llamado movimiento rectilíneo o movimiento de circunferencial, es el que se basa en un eje de giro y giro constante, por lo cual la trayectoria de una circunferencia marca la trayectoria de una circunferencia. Si además la velocidad de giro es constante, giro ondulatorio, se produce el movimiento circular uniforme y se calcula mediante magnitudes angulares, es decir, medidas que tienen que ver con el ángulo. Nos dice que el movimiento circular entonces básicamente es cuando un cuerpo o un objeto se está moviendo alrededor de un punto central, de un eje, describiendo una trayectoria de circunferencia, es decir, describiendo un círculo. Bien, algo que comparten los dos movimientos es que tienen un desplazamiento, es decir, que se mueven hacia adelante en el caso del movimiento lineal, y en el circular también se mueve hacia adelante, pero al mismo tiempo hacia afuera, lo cual describe este tipo de movimiento. Vamos a proceder a observar cuáles son las relaciones entre sus magnitudes angulares y lineales. Hay un caso del movimiento circular uniforme que tiene un interés especial. Se trata de aquellos mecanismos en los que el movimiento circular uniforme se transforma en movimiento lineal, es decir, automóviles, tractores, bicicletas, etc., en los que el giro de las ruedas apoyadas sobre el suelo hace que el móvil avance o retroceda. Entonces, en este caso, el movimiento circular de un objeto, en este caso no se especifica que puede ser un automóvil, un tractor, una bicicleta, al girar sus ruedas, este giro circular se transforma también en un movimiento lineal, ya que está ayudando a que el objeto se mueva en línea recta, como en el caso de una bicicleta, donde al hacer girar los pedales que luego mueven un piñón, hace girar la rueda trasera y la rueda delantera por acción de movimiento. Y lógicamente este movimiento circular se transforma en un movimiento lineal. Por esa razón la bicicleta se mueve hacia adelante y eso debido a, a un sistema de poleas o sistema de cadenas. Lo mismo sucede con el vehículo. En el vehículo, en cambio, es por medio del motor. El motor hace girar las ruedas. Entonces, el movimiento circular de las ruedas se transforma en un movimiento lineal. Esa es la relación que hay entre las magnitudes angulares y magnitudes lineales. El movimiento circular comparte ciertas magnitudes similares con el movimiento rectilíneo o lineal, debido principalmente que el movimiento circular genera movimiento lineal, como se observa en autos, motos, etc. El círculo es una figura geométrica que utiliza el número pi para el cálculo de su área y perímetro, ya que al girar un cuerpo circular y dividir entre su diámetro se obtiene el número pi. Como podemos observar, se genera un movimiento lineal para obtener una magnitud circular o angular. Entonces, en este caso, el número pi, que ya lo hemos visto en fórmulas anteriores, que equivale a 3.14, siempre equivale a eso debido a que se divide la longitud de la circunferencia, es decir, el borde de la circunferencia, se lo divide para el diámetro, es decir, lo que mide la circunferencia por la mitad. Esas dos magnitudes se dividen y se obtiene el número pi. Y como pueden observar, para poder obtener el número pi, se genera aquí un movimiento rectilíneo,
pueden observar cómo la rueda ha girado y ha marcado aquí un movimiento rectilíneo para poder hallar esta magnitud de la circunferencia. Vamos entonces a observar mediante un experimento cómo es que podemos comprobar la relación que existe entre las magnitudes angulares y lineales. Prestemos atención porque este experimento lo tienen que hacer ustedes. A continuación, comprobarás la relación que existe entre ángulo de giro y espacio recorrido. Para este experimento que van a realizar ustedes, necesitan los siguientes materiales: lápiz, marcador o corrector líquido, cinta métrica, regla o flexómetro, cualquiera de esos tres. También necesitan un objeto que pueda rodar en línea recta. Puede ser un carro de juguete, una bicicleta, un patín, un tarro, cualquier cosa que tengan, pero que pueda girar en línea recta. Un vaso no nos serviría porque el vaso es cónico y gira, pero gira en forma circular, o sea, no puede girar en línea recta. Necesitamos un objeto que gire en línea recta. Yo voy a explicar aquí con un carro de juguete para que me puedan entender. Vamos al procedimiento. Primero, toma el objeto que rueda en línea recta, hazle una marca con el lápiz o marcador en el borde de la circunferencia. En el caso de ser un carro de juguete, se tiene que hacer la marca en una de las ruedas. Entonces aquí tengo la rueda y aquí le hago la marca justamente aquí, como pueden observar. Luego apoya la rueda de forma que el punto marcado quede junto al suelo y haz una marca con lápiz o con marcador o con corrector en el punto de apoyo. Entonces, en este caso, si estoy utilizando un carro de juguete, la marca le tengo que hacer en cualquiera de las dos ruedas. Yo le voy a hacer justamente aquí. Bien, y una vez que lo apoye en el suelo que lo he apoyado, o sobre una hoja de papel si quieren para que sea más fácil, en el suelo que lo he apoyado, justamente hago otra marca. ¿Sí ven? Entonces tengo una marca en el suelo y una marca justamente en la llanta del carro. Luego mueve el coche, o sea el carro de juguete, de forma que la rueda gire 4 vueltas completas, contando una cada vez que el punto marcado quede junto al suelo, y haz otra marca en el suelo al finalizar el recorrido. Entonces, una vez que yo tengo el carro de juguete o cualquier objeto que gire y lo tenga con las marcas tanto en la circunferencia como en el suelo, lo que hago es hacer que gire completamente 4 veces hacia adelante. Entonces lo voy a girar una vez, 2 veces, 3 veces y 4 veces. Una vez que llegue a la cuarta vuelta, voy a hacer otra marca en el suelo. Bien, como ven, el carro se ha desplazado desde aquí hasta acá. Debo hacerle 4 vueltas. Después, mide la distancia entre las dos marcas, que corresponderá al espacio recorrido en 4 vueltas de rueda. Es decir, una vez que ya realicé el desplazamiento del carrito y ya tengo las dos marcas, lo que tengo que hacer es medir cuánto ha recorrido el carrito. Puedo usar una regla o un flexómetro. Digamos que a mí me quedaron unos 30 centímetros. Es ejemplo. No estoy diciendo que les tiene que quedar obligatoriamente 30 centímetros. Eso depende de, lógicamente, el tamaño del objeto que ruede, ¿verdad? Proseguimos. Mide ahora el diámetro de la rueda y divídelo para 2, con lo que tendrás su radio. Utiliza un flexómetro o una regla. Entonces, tomo la rueda, en este caso del carrito que yo estaba utilizando de ejemplo, y le voy a medir el diámetro. Es decir, voy a medirlo justamente por la parte de en medio. Tiene que pasar justo por en medio. Y luego a esa medida la voy a dividir para 2. Bien, una vez que tengo esos datos, hago lo siguiente. Para calcular la distancia recorrida con estos datos, debo primero obtener el número de vueltas. Eran 4 vueltas, ¿verdad? Luego eso lo multiplico por 2pi. Ya saben que pi vale 3.14, entonces 2 por 3.14. Y luego eso por el radio de la circunferencia. ¿Cómo se obtiene el radio de la circunferencia? En este caso de la rueda del auto, mido el diámetro, o sea, mido por la mitad, divido ese resultado para 2 y ese es el radio de mi circunferencia. Bien, multiplico entonces el número de vueltas, 2pi, y por el radio de la circunferencia. Y el resultado me tiene que salir igual a lo que medí con el flexómetro. Recuerden que yo medí con el flexómetro 30 centímetros.
Entonces, al hacer este proceso únicamente con la rueda del carro, también me tiene que dar 30 centímetros, tal como me había salido en la medida. Significa que tanto la medida que hice con el flexómetro como la medida que hice con la llanta al hacer este procedimiento, ambas medidas me tienen que salir igual. Repito, no les tiene que salir 30 centímetros. Eso depende de cuál es el tamaño de la rueda del objeto que van a utilizar. Sea un carrito, sea una bicicleta, algún tarro o cualquier objeto que gire. Bien, eso es lo que tienen que hacer como experimento. Bastante sencillo para que puedan practicar. Y luego en la próxima clase continuaremos con ejercicios.